Buenas tardes, sean todos bienvenidos al podcast de Garromboso, un espacio donde hablamos de derecho, emprendimiento y desarrollo empresarial. Soy Claudia López. Yo, Rodrigo Garrón. Bueno, y hoy tenemos la oportunidad de estar con nuestra socia Mariana Paz, quien nos visita para hablarnos sobre su especialidad, que en este caso es el derecho procesal, y específicamente hablaremos sobre lo que viene a ser los delitos políticos, el tema de las garantías en algún caso que se deben seguir al acusado y otros temas de detalle. Muchísimas gracias, Claudia y Rodrigo. Para mí un placer. La verdad que este es un espacio enriquecedor donde vamos a tomar algunos puntos muy importantes sobre lo que viene a ser justamente un poco la detención preventiva y últimamente se ha ido aplicando como una regla, especialmente en casos políticos. En nuestro país tenemos un problema con las detenciones preventivas. Particularmente yo creo que desde hace un par de años los procesos penales prácticamente se ganan o se pierden con la audiencia cautelar. Es decir, si tú llegas con tu cliente a la audiencia cautelar y no sales detenido, prácticamente has ganado el caso. Yo sé que es relativo. Después de esto viene la dilatación del proceso, la chicana procesal de todas las partes, la retardación de justicia, la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces las víctimas que no han logrado detener a su supuesto agresor, o ahora el proceso se les pone cuesta arriba, e incluso pueden acabar siendo los denunciados, como ya ocurrió. En cambio, si llegas a la audiencia cautelar y llegas a detener a estas personas, el hecho de que ellas puedan lograr su libertad también se pone cuesta arriba. No son 3 meses, no son 90 días, no son 30 días. Esto puede alargarse, se inician otros procesos, hay suma de procesos después, se van a alargar y por supuesto ya en temas políticos esto se ha convertido en una guerra. En realidad hay algo que es importante que tenemos que aclarar para poder dividir un poco los argumentos respecto a las medidas cautelares. Ha habido una evolución en nuestra área judicial con la ley 1178 en la que ha limitado el tiempo de la duración de la medida cautelar. En cuanto a las medidas cautelares que son únicamente se aplican en el inicio del proceso, es decir, en la etapa preparatoria, porque el proceso penal está dividido en 3 etapas principales: preliminar, preparatoria y juicio, y las medidas cautelares tienen un fin que es resguardar el desarrollo normal del proceso y asegurar la presencia del imputado hasta el final, que la etapa más importante del proceso viene a ser el juicio. Lo que ha demostrado en esta última época, justo en los argumentos que realizaba con las apreciaciones que tenía Rodrigo, es que las medidas cautelares se han tornado un juicio en sí mismo, mal interpretando y mal aplicando lo que establece el artículo 23 de la Constitución Política del Estado y la Convención Americana sobre los derechos humanos, y ha dejado de ser excepcional y se ha vuelto una regla. Entonces les decía que quizás ha evolucionado un poco con la ley 1178, que ha establecido que se tiene una duración de la medida cautelar. ¿Qué ha sucedido en los casos en específico de procesos o de persecución política a la que hacía referencia Rodrigo con el lawfare? Se ha utilizado como ha habido una delgada línea, muy delgada, entre la justicia y esa persecución política. ¿Qué ha ocurrido en el caso específico? Vamos a hablar qué es lo que ha dado lugar a que un proceso de 3 años que ambos llevaban adelante no hayan podido lograr su libertad, porque ya el tiempo de duración de sus medidas cautelares había excedido, no lograban lograr porque tenían un proceso de persecución política. ¿Qué pasó? El Tribunal Supremo de Justicia, a través del presidente Romer Saucedo, sacó una orden en la que decía se revise el tiempo de duración de las medidas cautelares. Lo que no se había hecho en 3 años, en 5 días se logró que todas las audiencias de medidas cautelares que tenían de detención preventiva cesaran en 5 días, lo que nunca se había visto antes. Entonces, claramente, aquí se ve una evidencia del uso indiscriminado de la justicia como un instrumento en el área política o en el desarrollo político. Los jueces no debieran requerir que el presidente del Tribunal Supremo esté dando instrucciones, recordatorios, comunicados para casos específicos. Y creo que después, ante ese error, creo que es un error conceptual del Tribunal Supremo, creo que ha preferido ampliarlo y ha dicho no, es para todos, pero el error ya se ha cometido. Entonces creo que eso es una señal equivocada y creo que nos pone en la misma línea anterior. Hoy es a favor de unos, mañana puede ser contra de los mismos o de nuevos. Entonces creo que todavía esa dependencia
no se ha roto. Creo que todavía no estamos en un proceso de independencia del Poder Judicial y me preocupa que hayan recordatorios dirigidos también de parte de la Corte Suprema. Pero además, Mariana, me preocupa que no se haya destituido a los jueces. O sea, está muy bien recordar que los jueces revisen, pero no hay procesos administrativos internos del Consejo de Judicatura, no han habido destituciones, no hay detenciones, o sea, no hay una consecuencia de la mala praxis judicial. Y creo que acá en Bolivia necesitamos empezar a sentar precedentes sobre la mala praxis judicial. Poco se habla de esto, ¿no? Se ha hecho costumbre. Y se ha hecho costumbre también que los fiscales no revisen. Claro, y justamente lo que acabas de decir, Rodrigo, se basa en el principio más importante que tiene el Ministerio Público, que es el principio de objetividad, que significa que no puede aplicar una determinada posición de manera que va a aplicarla como caballo cochero contra el imputado, sino cuando exista prueba suficiente que vaya a desvirtuar la responsabilidad de un imputado, tendría que aplicar también otros instrumentos jurídicos como es el rechazo o como es el sobreseimiento. Entonces, justamente el desafío de Bolivia en este momento es equilibrar justamente la justicia y aplicar la proporcionalidad y la razonabilidad que exigen las medidas cautelares. No se olviden, un tema súper importante, que el proceso penal en total, el tiempo, y lo dice clarísimo la norma, no puede durar más de 3 años. Y tampoco hay responsabilidad contra eso. Ni de ninguna manera. ¿Y cuánto tiempo está durando solamente los procesos de Pumari y de Camacho? En medidas cautelares, cuando ni siquiera se ha iniciado el juicio, ya vamos 3 años. Solo como medidas cautelares, cuando el tiempo en la etapa preparatoria no debe durar 6 meses. O sea, al final del día, si tú estás defendiendo, por ejemplo, tu dignidad, tu buen nombre, y dices, no, yo no soy responsable por X asunto que me están acusando, y vas a estar en la cárcel durante 5 años defendiendo tu buen nombre, al final los que están pagando los platos rotos de esta situación es tu familia, tu esposa, que probablemente te vas a divorciar o no vas a ver qué serán tus hijos. O sea, es un drama familiar empobrecedor además, porque esto cuesta muchísimo dinero. Eso es un Vox Populi. En Bolivia las cárceles tienen un costo, un precio. Entonces, lo correcto sería que te presentes al proceso, pero nadie tiene seguridad hoy por hoy de que vas a una declaración y vas a acabar detenido. La interpretación que se hace de la normativa penal sobre las causales de riesgo de fuga son absolutamente irracionales. Yo creo que estas situaciones justamente van debilitando la confianza de la ciudadanía en la justicia, ¿no? Eso es claro que esto es un elemento que debilita la confianza en el acceso a la justicia. Y obviamente, no te olvides que las medidas cautelares no solamente son la detención preventiva, existen otras medidas cautelares como la detención domiciliaria, el arraigo, y que también son restrictivas de derechos o de libertades, por supuesto. Entonces, el desafío en Bolivia es mucho más complejo, es recobrar la confianza de la ciudadanía nuevamente en la justicia, fortalecer la independencia judicial y limitar la detención preventiva en casos únicamente excepcionales. Mariana, además tú de abogada, especialista en temas de litigio y todo esto, tú eres una mujer política, líder de un partido político, y ante esta, digamos, dualidad que tú tienes, ¿cómo ves el tema de la persecución política? Explícanos un poco qué es el lawfare. El uso del derecho, especialmente el derecho penal y procesal, como una arma de guerra política para inhabilitar, desgastar o eliminar adversarios. El claro ejemplo ha sido estos últimos 20 años. ¿Qué características tú puedes identificar? Principalmente la independencia judicial, Rodrigo. Cuando el principio de independencia judicial no se diferencia, cuando hay cierta parcialidad en el área judicial, se denota una persecución política, ¿no es cierto? Cuando la juez con pocas pruebas, con pruebas muy débiles, puede ser una persona procesada y esa persona implique un adversario político para la persona quien quiere destruir o la que tiene mayor poder. Cuando los procesos se basan, por ejemplo, pruebas débiles, imputaciones amplias sin ser detalladas, o cuando se tratan de los famosos delitos comodines, que también han sido declarados inconstitucionales en Bolivia, como es el terrorismo, la sedición, la organización criminal, se genera, mucha sospecha de que, porque no puedes de asegurar, pero se genera sospecha de que se trata de una organización para dar lugar a que se instrumentalice la justicia
contra una guerra política, contra un adversario, y que obviamente el fin es lograr desaparecer del escenario político a esa persona a quien se está siguiendo el proceso. Definitivamente, y en línea de lo que decía Rodrigo, tiene que haber un fortalecimiento institucional. Ahora, creo que independientemente de estos elementos que estamos conversando, ¿qué podríamos entender como delitos políticos? Buenísima pregunta, Rodrigo. Primero hay que aclarar, no existe el tipo penal de delitos políticos como tal. Perfecto. Esto para que quede claro para la gente que a veces dice, oye, son delitos políticos y en realidad con esa denominación no tenemos ningún tipo penal en Bolivia, pero sí, efectivamente, en la doctrina, cuando hablamos del delito político, estamos hablando que el móvil para la comisión de ese delito o el objetivo es un objetivo de gobernanza, ¿no? De poder. Entonces, por ejemplo, una rebelión, un alzamiento armado. Efectivamente, el alzamiento armado como tal puede generar muertes, que no es político directamente, pero sí indirectamente se busca un objetivo de carácter político. En cambio, en los otros delitos, como en el caso que estábamos hablando hace un momento de violación, de corrupción, no tienes un objetivo político per se tras la comisión de estos actos. Estas personas no podrían hoy día escudarse en señalar que están siendo víctimas de una persecución política. Creo que hemos dado un panorama completo de lo que viene a ser los procesos actuales en delitos políticos, detención preventiva y la definición de lo que viene a ser el lawfare. Entonces, creo que con esto podríamos resumir el podcast del día de hoy y agradecer una vez más a Mariana por su presencia y la claridad de sus conceptos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Claudia. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias.